Érase una vez cuando todas las tierras estuvieron plagadas de un persistente dolor. Tan extendida estaba esta aflicción que 1 de 4 personas la tenía. El dolor duraba más de 3 meses. Ensombrecía sus vidas cotidianas, les limitaba las actividades cotidianas y todo lo que intentaron resultó inútil. Oye, dolor, vete ya. Todo hemos intentado, pero tú no te vas. Movernos menos, tomar pastillas, cortes y agujas y el dolor no se va. No aguantamos más. ¡Basta! Pero el dolor sigue como leal compañero. La esperanza de la gente se esfumó y se resignaron a vivir con ese dolor. Solo que ahora el dolor era un monstruo. Entonces llegó un grupo de investigadores, entre los que me incluyo. Aléjate, grandulón. Soy el profesor Lorimer Moseley. Soy científico del dolor. Los científicos del dolor han tenido que cambiar totalmente su forma de entender cómo funciona el dolor. La evidencia muestra que incluso si piensa en el dolor, puede cambiar su forma de sentirlo. Durante los próximos minutos le ayudaré a entender su dolor. Entenderlo es importante porque puede cambiar cómo se siente el dolor y cuánto puede hacer su cuerpo, y puede ayudarle a domar al monstruo. Ante todo, el dolor no es una medida precisa de la salud de los tejidos. El dolor es un protector. Al crear sensaciones desagradables, su cerebro cambia su comportamiento para que pueda evitar lesiones o que sus tejidos puedan sanar. A veces el dolor no ayuda, como el dolor de una extremidad fantasma. No se espera que una extremidad faltante duela, pero duele, y el dolor es muy real. Entonces, ¿cómo se explica esto? El dolor es una señal de advertencia del cerebro que necesita una evidencia creíble de que el cuerpo necesita protección. A veces el dolor protege demasiado y da señales de advertencia innecesarias. Los científicos del dolor ahora entienden que hay muchas maneras por las que nuestro sistema nervioso acaba con señales de advertencia innecesarias. Tomemos el condicionamiento, por ejemplo. Pensemos en el perro de Pavlov. Cada vez que le ofrecían comida, Pavlov hacía sonar una campanilla. Por supuesto, el perro salivaba al ver la comida y esto se prolongó por un tiempo. Al final, el perro estaba condicionado a salivar solo con oír la campanilla. El condicionamiento es solo una de las formas con que su cuerpo aprende sobre el dolor. Y cuanto más tiempo su sistema nervioso produce dolor, mejora su capacidad de producirlo. Su cuerpo aprende el dolor. Entonces, ¿qué alimenta a ese monstruo? Veamos cómo funciona el dolor. En los tejidos del cuerpo hay neuronas específicas que normalmente solo responden a estímulos dañinos, ya sean mecánicos, químicos o térmicos. Cuando se activan, envían una advertencia a la médula espinal que a su vez puede enviar la señal a su cerebro. Esta actividad neuronal se llama nocicepción y ocurre todo el tiempo. Pero solo a veces causa dolor. La mayoría de las veces el cerebro le protege con otras cosas, como el movimiento. Una vez que la señal de advertencia llega al cerebro, éste la comprende, según la información que le llega y la gran cantidad de información ya almacenada. Si hay una buena razón para pensar que hay que proteger, entonces el cerebro produce dolor. Hay pruebas sólidas de que se puede tener dolor sin ningún estímulo físico. Ciertos pensamientos y lugares pueden activar señales de advertencia y el dolor se siente exactamente igual. No es solo su cerebro, la médula espinal también aprende cómo generar señales de advertencia innecesarias. Entonces, ¿cómo saber cuándo su sistema nervioso aprende el dolor? Usted nota si el dolor se extiende o aparece sin previo aviso. Su cuerpo se siente extraño y es difícil moverse bien. El dolor cambia rápidamente con su estado de ánimo y pequeñas molestias pueden desencadenarlo. Las viejas lesiones empiezan a doler de nuevo. Es más sensible a los estímulos y cuanto más tiempo dura el dolor, más sucede todo esto. La antigua forma en que entendíamos el dolor no podía explicar estas cosas y dejó a muchos sufrientes con la sensación de que nadie creía que fuera real o para que doliera tanto, debía haber un problema importante de tejidos. Pero ahora sabemos cómo ocurre el dolor persistente. Entonces, ¿cómo puede domar al monstruo? El dolor es algo muy personal. No existe una solución única para todos. Y aunque probablemente tenga estrategias para afrontarlo bien pensadas, es hora de adoptar un nuevo enfoque para enfrentar y reducir su dolor. Uno que enfoca en reentrenar su sistema del dolor. Esto podría significar ponerse a prueba físicamente y moviéndose más de lo usual. Ser honesto acerca de sus actitudes y creencias actuales también puede ayudar, al igual que hacerle nuevas preguntas a su profesional de la salud. ¿Cómo puedo saber si mi sistema del dolor es sobreprotector?
¿Cómo puedo reentrenar mi sistema del dolor para que sea menos protector? ¿Cómo sé si es seguro moverme? Así que sea valiente y tenga esperanza, porque es posible domar al monstruo. Visite nuestro sitio web para obtener más información y qué preguntar a su profesional de la salud. tamethebeast.org/es